Y si estás pensando en viajar y no te decides entre Brujas o Gante, hoy te contaré mi experiencia y te brindaré las recomendaciones sobre qué hacer y qué ver en la ciudad, además de algunos tips sobre atracciones, barrios, hospedajes y claro, presupuesto. Gante es una ciudad bella como pocas, y es que sufrió muy pocos daños durante la Segunda Guerra Mundial comparada con otras ciudades del continente. Y tiene muchísima historia que se ve a cada paso. Gante se encuentra en la región de Flandes. Yo realmente quedé prendado y sorprendido con la belleza de su casco antiguo y de la vida en la ciudad, que es dinámica y está llena de buena vibra por los universitarios que viven ahí. Gante es volver a la Edad Media, te va a transportar. Aquí podrás ver cómo los gremios se agrupaban en diferentes sectores y en las que los mercaderes ejercían el contrapeso en una sociedad donde la iglesia y el Estado iban de la mano. Gante se desarrolló como la segunda ciudad más grande de Europa después de París. Así que si alguna vez has querido ir a una ciudad medieval y nunca has ido, yo te recomiendo que vayas a Gante porque te va a encantar. Gante es bastante céntrico, está a 1 hora de Bruselas y a 30 minutos de Brujas en tren. Bélgica es muy sencillo, de hecho la parte más utilizada tanto por viajeros como locales es el tren. El tren te va a llevar a todos lados y desde Gante puedes salir hacia París, hacia Ámsterdam o hacia Alemania. De hecho los trenes son más usados que el camión y si piensas rentar un carro, las autopistas son completamente gratuitas. Gante es económica comparada con otras ciudades de Europa y por económica me refiero a que realmente está al alcance de todos los bolsillos. Es una ciudad universitaria y eso es bueno porque te va a dar muchas opciones para todos los presupuestos, tanto en comida como en diversión y también en bares. ¿Y cuánto dinero necesitas para viajar a Gante? Para el mochilero son más o menos 60 euros el día. Y para el presupuesto medio 100 euros por día. Esto incluye atracciones, hospedaje y comidas. Y hablando de comida, no te puedes ir de Gante sin probar una buena cerveza, un chocolate y obviamente los frutos de mar. Esta ha sido una de las mejores experiencias que tuve en la ciudad y algo que te recomiendo es que viajes lento. La ciudad es pequeñita, así que date un tiempo para pararte, beber en un café o tomar una cerveza y continuar. Y algo que me sorprendió de Gante es la cultura culinaria. Cada jueves los restaurantes sirven un menú vegetariano en toda la ciudad. Así que por eso es conocida como la capital vegana de Europa. Y si buscas diversión, hay algunos barrios que te puedo recomendar donde podrás tomar buenas fotos y divertirte como un local. Paterson es el barrio más antiguo de la ciudad y está lleno de galerías de arte. Si te gusta perderte en calles empedradas y casas antiguas, sin duda este lugar es para ti. El barrio de Kauter es uno de los más tradicionales con su mercado de flores que se ha mantenido vigente desde el siglo XVIII. Cuando llegues a Gante lo que vas a notar es que la gente vive de una forma muy tranquila y se mueve en tranvía, en bicicleta y también caminando. La ciudad es relativamente compacta, así que te permite moverte a tus anchas. El arte en la ciudad de Gante es quizá una de las cosas más importantes. Y es que aquí vas a ver arte urbano en sus calles que contrastan con la obra más famosa de la ciudad, La Adoración del Cordero Místico, de los hermanos Van Eyck. Si solo tienes 48 horas en la ciudad, te recomiendo que vayas a algunos lugares clave. El Museo Municipal de Arte Actual es un museo de arte contemporáneo que tiene bastantes galerías en su interior y que vale la pena darle una vuelta. El Museo de Bellas Artes a mí me gustó muchísimo porque encontré pinturas del Bosco, de Magritte, y si te gusta el arte flamenco, no hay mejor lugar en el mundo para verlo que aquí. Además, date una vuelta por el Castillo de los Condes de Flandes, que es el único que queda en la región casi intacto y te llevará a vivir como lo hacían allá en el siglo XII. Otra de las actividades que te recomiendo es que vayas y camines por el Grassley. Aquí arribaban los barcos desde el siglo XI. Las magníficas fachadas se reflejan en el río y ambas orillas, tanto de turistas como de habitantes, aprovechan para descansar sentados al borde del río o en una silla en alguna de sus terrazas. Y lo mejor de todo llega al anochecer. Al caer la noche, Gante se convierte en una ciudad completamente artística porque sus calles, plazas y edificios se ven iluminados con una claridad que los llena de estética, magia y encanto. El hospedaje es bastante accesible en la ciudad y hay para todos los precios. Hay hoteles
hostales, bed and breakfast, Airbnbs y también podrás hospedarte en algunos botes que han sido transformados en rentas vacacionales. Por el idioma, tampoco te preocupes. En Bélgica se habla francés, alemán y flamenco. Muchas personas hablan inglés y algunos castellano, así que no tendrás problemas en comunicarte. Y de las propinas, bueno, las propinas aquí en Bélgica ya vienen incluidas en el precio de todos los restaurantes, taxis y hoteles. Sabes que yo tengo una regla y normalmente digo, hay demasiado que ver y no voy a volver a la misma ciudad. Pero en este caso, claro que haría una excepción con Gante, porque tienes tantas, pero tantas cosas que ver en un solo lugar que por lo menos te va a tomar 2 días recorrerlo todo. Comparte el video e inspira a otros a viajar. Si tienes dudas o algunas recomendaciones, déjalas aquí abajo, que me dará mucho gusto leerlas y responderlas. Nos estamos viendo en los siguientes viajes. Bye.